nube. Listo, ahora sí. Ah, verdad, me estaba olvidando, ya ves. Se supone que no hemos, mm, las listas, ¿no? Me he olvidado de las listas, ya ves. Yo decía algo, me olvido, ¿ves? Bueno, lo dejaremos así, pues, ¿qué vamos a hacer? No sé si lo tengo. A ver.
Ya, nuevamente se fue el Zoom. Ya, un ratito. A ver, vamos a ver. A ver, cuando pasa esto, ahí está. Justo Carlos Hurtado, allá, justamente, muy bien. Cuando se va el Zoom, el José pasa al siguiente, pues, ¿ves? Se fue el Zoom y ahí está, esta es una cosa. Bueno, vamos mejor de una vez a avanzar algo. Bien, ¿se está viendo la pantalla, por favor? Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar con un tema general. Antes de empezar el curso, ¿no? Siempre acostumbro mostrar digamos, este tema, ¿ya? Que es un tema introductorio que nos sirve bastante, ¿no? De conocimiento general para nuestro curso, ¿ya? Entonces acá me gustaría, sí, que de todas maneras me hagan preguntas, ¿no? Porque de todas maneras ustedes algo de, digamos, de conocimiento o tienen sobre el tema también, ¿ya? Muy bien, entonces el tema se llama desempeño sísmico de los edificios de pórticos de concreto reforzado rellenos con paredes de mampostería, ¿no? Bueno, acá digamos, darle un paralelo al curso, nuestro curso de concreto armado 1 es un curso donde el sistema estructural son los pórticos de concreto, ¿no? Reforzado y rellenos con paredes de mampostería. Ese es nuestro tema, ¿no? Del curso. Y solamente sujeto a cargas de gravedad, ¿no? Es decir, cargas muertas y cargas vivas, ¿no? Nosotros no vemos, por ejemplo, carga de sismo, ¿no? Justamente ya cuando a usted les toque, pues, el curso de, bueno, ahorita tiene otro nombre, ¿no? Antiguamente se llamaba, pues, ingeniería sismo resistente, ¿no? O ingeniería sísmica. Entonces ahí ya con ese curso se complementa, ¿no? Inclusive ese curso, pues, dentro de sus temas de trabajos escalonados, ya les indiquen que diseñen, ¿no? Pero ya con sismo adicional, ¿no? Muy bien. Entonces acá, como estamos viendo, un edificio típico de concreto reforzado, ¿no? Y se está generalmente compuesto por un número de elementos horizontales semejantes a las placas, ¿no? Que son las losas. Elementos horizontales que son semejantes, bueno, acá lo hace un paralelo a costillas, que son las vigas, conectadas a la parte inferior de las losas. Elementos verticales esbeltos, que son las columnas, elementos planos verticales, que son los muros. En la mayoría de casos, todos estos elementos son vaciados, ¿no? Acá el colado es un término español, ¿no? Vaciados monolíticamente. Esto es que vigas y columnas son vaciadas en el sitio de construcción en una sola operación, con tal de que actúen de manera conjunta, ¿no? Estos pórticos de concreto, o también se le conoce como marcos de concreto reforzado, la acción integral de vigas, columnas y losas, por supuesto, la figura, vamos acá a la figura, ¿no? Esta es la figura 1, es un elemento típico de una vivienda de concreto. Tenemos las cimentaciones, ¿no? Que también le llaman pues, los españoles fundación. Tenemos las vigas, ¿no? Que van con la losa, ¿no? Es un vaciado monolítico, viga y losa. Y los elementos verticales, que son pues las columnas y, digamos, las placas, ¿no? En este caso, pueden ser los rellenos de mampostería, digamos, ¿no? Y bueno, acá no se muestra pues, las placas, pero es otro elemento que es muy típico, ¿no? Muy bien, entonces acá decíamos, en marcos de concreto reforzado, la acción integral de vigas, columnas y losas proporciona resistencia para cargas gravitacionales, ¿no? Es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de cargas gravitacionales, acá involucra lo que se llama carga muerta y carga viva. Y cargas laterales son las llamadas cargas de sismo o viento, ¿no? Que es muy común. Pero en nuestro caso, el sismo es muy superior al viento. Entonces, para nosotros, pues, cuando hablamos de cargas laterales, nos estamos refiriendo a cargas por sismo, no por viento. Por supuesto, en otros países como Estados Unidos, pues ahí las cargas laterales sí, ¿no? Ellos tienen pues estos fenómenos, ¿no? Como los huracanes,
tifones, digamos, entonces la carga lateral sí se produce, a veces es mucho más fuerte que un sismo. Entonces ahí es la importancia. En caso nuestro no, ¿no? Y esto, por supuesto, pues, digamos, visto a través de la flexión, ¿no? Que producen flexión en vigas y columnas. Los pórticos de concreto construidos en regiones propensas a sismos deben poseer ductilidad, ¿no? Entonces, cuando habla de ductilidad dice, entonces este es digamos, el concepto, ¿no? La ductilidad es la capacidad de sostener deformaciones significativas en condiciones de carga extrema. Este aspecto lo vamos a ver, dice, en el capítulo 3. Los pórticos que son diseñados para resistir principalmente los efectos de cargas gravitacionales generalmente se llaman pórticos no dúctiles o de gravedad. Los pórticos de concreto reforzado no dúctiles con o sin muros de relleno de mampostería, la mampostería también se le llama a la albañilería, ¿no? Son de práctica común alrededor del mundo, ¿no? Entonces, estas edificaciones de pórticos, pues, lo vamos a ver en todo el mundo, ¿no? Acá se muestra, pues, en Argelia, ¿no? Se ven muchos edificios de concreto reforzado, ¿no? Como se indica, como muchas otras ciudades alrededor del mundo. La construcción con marcos de concreto reforzado o con pórticos, ¿no? Comprende aproximadamente el 75% de los edificios en Turquía, aproximadamente el 80% en México y más del 30% en Grecia. Aplicaciones del diseño van desde viviendas unifamiliares en Argelia, Colombia, hasta rascacielos de departamentos en Chile, Canadá, México, Turquía, India y China, ¿no? Entonces acá, fíjense, ¿no? Los edificios medianos, digamos, ¿no? Que es muy típico en nuestras zonas, ¿no? De baja y mediana altura se llaman así, ¿no? Que es algo típico en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Mediana altura, estamos hablando de estos edificios, pues, de apartamentos digamos, de 20 pisos, ¿no? Típico, esa es una altura mediana. Pero cuando ya son rascacielos, ¿no? Entonces ya, digamos, el sistema digamos, estructural ya es otro, ¿no? Pero es de concreto, esa es otra condición, ¿no? Acá trabaja el concreto, ¿no? Por supuesto, así como tenemos edificios de concreto, pues tenemos edificios de acero, ¿no? Usted lo sabe, ¿no? En este caso, netamente estamos hablando de los pórticos de concreto, ¿no? Entonces hablamos que estos rascacielos de apartamentos de este tipo tienen una alta densidad de población, en algunos casos unos cientos de habitantes por edificio. Acá tenemos los ejemplos. Dice, debido a la alta ocupación asociada a estos edificios, además de su presencia extendida a lo largo del mundo, muertes y pérdidas en propiedades significativas pueden asociarse con su posible pobre comportamiento sísmico. Por ende, se requiere cuidado especial para entender los retos que un sismo plantea y asegurar que las características adecuadas sean incorporadas en el diseño arquitectónico y estructural y en la construcción de los edificios de marcos o de pórticos de concreto reforzado. La figura 5 muestra la construcción de un moderno edificio de pórticos o de marcos de concreto reforzado en México, ¿no? Bueno, acá ya se está viendo, ¿no? Se han hecho las cimentaciones y ya se están plantando las columnas, ¿no? Y acá ya está avanzado el edificio. Entonces dice, la base de datos, esta es la entidad que justamente es la que publica este documento, ¿no? Entonces te crea el World House Engineering, me parece. Documenta, dice, el daño a viejos edificios de marcos o pórticos de concreto reforzado durante los sismos principales que sacudieron Estados Unidos durante los últimos 50 años, incluyendo el de 64 en Alaska, el 71 en San Fernando, el 94 en Norwich, California. Estos terremotos revelaron la vulnerabilidad de los edificios de marcos de concreto y obligaron al desarrollo de modernas tecnologías sísmicas, ¿no? Entonces les estoy indicando, ¿no? Hasta más o menos, estamos hablando 2004, más o menos, ¿no? Esta tecnología, si se quiere decir, ¿no? Entonces acá vemos consideraciones y, digamos, del tipo conceptual, ¿no? ¿Ya? Y lo que es el planeamiento. La importancia sí tiene que ver con la forma del edificio. El comportamiento de un edificio durante un sismo depende de varios factores, incluso si su forma es simple y simétrica. Algunos edificios en sismos anteriores se han comportado de mala manera debido a formas irregulares severas.
Por supuesto, acá ya se está exagerando, pero existe, ¿no? Fíjense las formas de estos edificios, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Nosotros, inclusive, ya poco a poco ustedes van a entender, ¿no? Nosotros en los cursos diversos que van a tener, al menos en lo que es estructuración de concreto, nosotros preferimos, digamos, estructuras regulares que irregulares, ¿no? Definitivamente por justamente lo que nos dice estas consideraciones de planificación, estos diseños conceptuales que surgen post-sismo, ¿no? Estas son enseñanzas que han venido después de ocurrir un sismo. Entonces se ocurre un sismo y nos dice, ¿no? Por ejemplo, un edificio, no sé si tenemos acá, bueno. Bueno, también esto, ¿no? Creo que lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, como decía, la importancia de las formas, ¿no? Acá lo vamos a ir viendo. Entonces dice, puntos claves para entender el rol de la configuración de edificios se describe, ¿no? Edificios con una geometría simple en planta típicamente se comportan mejor durante sismos fuertes que edificios con esquinas entrantes en planta con formas de U, de B, H y especie de del signo más, ¿no? Que es esta, ¿no? Esto se debe a que los edificios con simetría simple ofrecen un recorrido de carga fluido y directo para que las fuerzas de inercia inducidas durante el movimiento sísmico fluyan hacia la cimentación, ¿no? Entonces dice, se deben evitar edificios con entrantes verticales y alturas de niveles variables, ¿no? Entonces no tener, ¿no? Estas, digamos, formas, ¿no? Hay que ser simples en la planta, ¿no? Como está indicado acá, ¿no? Hay que ser simples. Justamente eso es lo que llevaba, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se construían edificios alargados, ¿no? Entonces venía un sismo y decíamos, en cierto modo, lo partía en dos, ¿no? Entonces, tampoco es bueno que un edificio sea muy largo, ¿no? Entonces el sismo vino y lo partió en dos. ¿Qué significa? Señores, no hagan un edificio tan largo, pártanla en dos y en la mitad usen una junta, ¿no? Entonces ya teníamos nuestro edificio largo, pero con su junta al medio. Entonces venía otro sismo y ya trabajaba mucho mejor. Entonces cuando les decía, pues el sismo nos dice, ¿no? Es la historia sísmica, que es lo que nosotros, a través después de él, es que se aprende mucho. Todas las normas en todos los países, en los países principales del mundo, digamos, cambiaron de norma, ¿no? Entonces, Japón, que es un país muy conocido, por ejemplo, ha tenido varios terremotos muy fuertes, ¿no? Entonces, en sus primeros años, cada terremoto fuerte cambiaba la norma, ¿no? Estados Unidos igual, ¿no? Ha tenido terremotos bastante fuertes y después de ello, pues ha venido una evaluación y se ha cambiado la norma, ¿no? Igual nosotros también de alguna manera hacemos lo mismo. Entonces, como les decía, ¿no? Ya el sismo nos enseña. Por ejemplo, esta era una edificación en L, ¿no? Se había construido en L. Venía el sismo y en la unión de los dos, ¿no? Digamos, lo dañaba, ¿no? Dañaba fuertemente. Entonces nos decían, oiga, mejor separen a nivel del encuentro. Entonces, eso es lo que él nos enseña, el sismo, y lo hacemos así. Entonces, tenemos la sección en L, pero con una junta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos con esa junta. Entonces acá, como se dice ahí, una forma de reducir la irregularidad es separar el edificio en bloques simples, ¿no? Dos bloques rectangulares, separados por una brecha de aire conocido como junta de expansión, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, acá está exagerado, digamos, un poco esto de acá, ¿no? Generalmente esto también es abierto, ¿no? O sea, hay comunicación entre estos dos, porque esta junta, pues, a veces es pequeña, ¿no? 5 centímetros a la vez, y muchas veces tienen pues lo que se llama una tapa junta, ¿no? Entonces uno ve el edificio como si fuera todo esto, ¿no? Hasta acá. Porque acá hay una tapa junta y no deja ver esta junta que podría ser de 5 centímetros, por decir, ¿no? Y hay pues conexión entre este edificio, el de la izquierda, con el de la derecha, ¿no? Entonces dice, este tipo de diseño permite que los edificios de configuración simple actúan independientemente. De este modo, se evita altas concentraciones de esfuerzo en estas esquinas, ¿no? Que frecuentemente provocan los daños. Entonces, como está indicado acá, por ejemplo, se puede dividir en dos,
usando una junta de expansión. Dice, pero las consecuencias de esta junta es que durante sismos pueden darse golpes o aplastamiento entre las dos partes del edificio si no están separados lo suficiente. Entonces, eso está asociado a que también se calcula la junta, ¿no? Se calcula también la junta, ¿ya? Bueno, antiguamente, ¿no? Quizás alguno de ustedes de repente ha conocido, bueno, se colocaba pues Tecnopor, ¿no? En estas juntas se colocaba Tecnopor. Pero ¿qué pasa? El sismo también nos dijo, ¿no? Que cuando hay una junta que tiene Tecnopor, cuando viene el sismo, también hay daño alrededor, digamos, de esa junta. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que el Tecnopor aparentemente no parece fuerte, digamos, resistente, ¿no? Entonces sí es resistente. Entonces aparentemente pareciera que fuera muy débil, no, es resistente. Entonces por eso les digo ahora ya no se usa nada de relleno en la junta, me refiero, ¿no? Sino se coloca una especie de tapa junta, ¿no? Una tapita que no deja ver la junta, pues, ¿no? O se le pone también un elemento, ¿no? Como especie de un epóxico, ¿no? Digamos, un elemento que sella nada más la parte superficial, digamos, ¿no? Digamos acá del encuentro, ¿no? Sella esto, ¿no? Como les digo, esto es 5 centímetros o dependiendo, ¿no? De la altura del edificio. Otro de los puntos también, no solamente es, como hemos visto, esa irregularidad en planta, sino también en altura, ¿no? Como se indica acá, pueden tener un efecto negativo en el comportamiento sísmico de un edificio. Entonces, fíjense las formas, ¿no? Que pueden, digamos, de alguna manera provocar daño, ¿no? Preferible, como les decíamos, los edificios, pues, tranquilamente regulares y listo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Esto es pura columnas en el primer nivel y después viene la estructura, ¿no? Esto básicamente ya sabemos que este es un piso débil, ¿no? ¿No? Acá, ¿no? Piso débil. O, como ustedes se dan cuenta, no hay una continuidad de los elementos, ¿no? No hay una continuidad de los elementos, ¿no? Son, digamos, esto no es lo que se debe hacer, ¿no? Como dice acá, asegurarse que los edificios tengan simetría en planta y en altura. ¿Ah? Está... Por supuesto, la actualidad ahora, pues, ¿no? Fíjense estos elementos, ¿no? Acá tenemos varias obras de arquitectos, ¿no? Estas estructuras, pues, digamos, totalmente irregular, ¿no? Pero en este caso es importante notar ya cuál es la estructuración, ¿no? Probablemente la estructuración es simétrica en una parte, digamos, agarrando un gran porcentaje, ¿no? Digamos, viendo el área en planta, ¿no es cierto? La estructura simétrica puede agarrar un área importante y todas esas cosas adicionales son solamente exteriores, ¿no? Podemos tener digamos, un elemento tubular simétrico hacia acá y por fuera, ¿no? Hay estas desfases, digamos, ¿no? Entonces igual acá, ¿no? Entonces un elemento tubular puede ser cuadrado, rectangular, como quieran, ¿no? Agarra, digamos, gran área. Y por fuera, ¿no? Tiene pues esta forma, ¿no? Irregular completamente. Este es otro diseño no simétrico, edificios con formas irregulares, ¿no? También no es lo adecuado. Como dice acá, miembros estructurales, columnas y muros no deben ser discontinuos en los niveles inferiores del edificio, ¿no? O sea, tener estos, ¿no? Estos elementos que van cambiando, ¿no? Entonces es preferible pues tener una estructura regular de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces acá también dice, se deben proveer marcos sismorresistentes simétricamente a lo largo del perímetro exterior del edificio, ¿no? Por ejemplo, esta figura, ¿no? Acá, como dice acá, en un edificio con una saliente apoyada en columnas flexibles y esbeltas, ¿no?
tenemos este saliente, este de acá, un voladizo, y apoyado pues en columnas, ¿no? Dice, la parte saliente tiende a girar, esta parte saliente tiende a girar. Como esto es, digamos, mucho más rígido, entonces esta parte superior, digamos, cuando ocurre un sismo, acá va a haber lo que se llama pues torsión, ¿no? Torsión en este caso. Va a ser así. Eso es típico también de edificaciones que tuvieron pues muchos daños digamos, en sismos anteriores, ¿no? Se recuerda, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Era un edificio de un banco americano, que tenía a un lado concentrado, por ejemplo, las cajas de escaleras, ¿no? Entonces, como ustedes saben, las cajas de escaleras son elementos rígidos, ¿no? Básicamente son placas, ¿no es cierto? Placas de concreto. Entonces, son elementos muy rígidos. Entonces, al estar concentrados en esta zona, toda la otra parte gira pues alrededor de ese punto, digamos, ¿no? De esta zona. Entonces, esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Una torsión en planta. Dice, en el pasado muchos edificios han sido severamente afectados por torsión excesiva durante el sismo. Lo mejor es minimizar o evitar completamente la torsión, asegurándose que el edificio sea simétrico en planta, con distribución uniforme de masas y colocación uniforme de los elementos verticales que resisten las cargas sísmicas horizontales. Es mejor colocar simétricamente los marcos sismoresistentes en el perímetro exterior del edificio. Tales distribuciones aumentan la resistencia del edificio a la torsión. Entonces, como decíamos, este edificio, por ejemplo, ¿no? Lo que está en verde, es un elemento muy rígido, entonces este va a girar en torno de esto, ¿no? Igual acá, ¿no? Esta zona de abajo es la más reforzada, entonces toda esta parte superior va a girar respecto de eso, ¿no? Va a torsionar en planta, digamos, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? Toda esta zona, pues, de alguna manera va a ser, digamos, mayormente afectada, ¿no? Tenemos acá, igual, ¿no? Torsión en este edificio, ¿no? Torsión, digamos, por la forma. Entonces, inclusive, probablemente el primer piso haya sido del tipo blando, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se ha utilizado muros de corte para evitar, digamos, la torsión, ¿no? Entonces, se trata de buscar alguna simetría, ¿no? Para evitar, digamos, que no ocurra torsión en planta. Muros de mampostería de relleno. En algunas partes del mundo, especialmente en países en desarrollo, las paredes de mampostería se usan como relleno, ¿no? Tanto en los pórticos de concreto reforzado interiores como exteriores. Entonces, de acá, como ustedes se dan cuenta, pues nosotros tenemos la albañilería, ¿no? Acá como relleno, ¿no? En la parte exterior y también en la parte interior. Es particularmente difícil señalar estos edificios para que tengan un comportamiento sísmico satisfactorio. El comportamiento de tales edificios en sismos pasados ha revelado que la presencia de paredes de mampostería de relleno es típicamente perjudicial para el comportamiento sísmico del edificio. No se deben usar muros de mampostería de relleno a menos que sean específicamente diseñados por un ingeniero para trabajar en conjunto con los pórticos que resisten las cargas laterales o permanecer aislados del marco. ¿Mm? Bueno, acá se muestran algunos tipos de ladrillos. Bueno, acá se dice unidades huecas de arcilla típicas del Perú. Claro, pero no se especifica algo que... ¿Qué le faltaría decir acá? Unidades huecas de arcilla típicas de Perú. ¿Qué le faltaría decir? ¿No estructurales? Bueno, no tanto. ¿Alguien conoce ese tipo de ladrillo? No. ¿Para qué se usa? Los Hecho. aligerados. Claro, El techo. así es, así es. Es importante definir qué es muro, qué es techo. Entonces ahí se debe decir justamente unidades huecas de arcilla para techo, ¿no? Dice, algunos constructores creen erróneamente que la presencia de muros de mampostería de relleno mejora el comportamiento sísmico. Sin embargo, la evidencia de sismos pasados prueban que esta afirmación es generalmente incorrecta.
¿no? Solo es cierto si el edificio ha sido cuidadosamente diseñado por un ingeniero para que las paredes de relleno aporten resistencia sin producir la falla del pórtico. Un pórtico sin relleno debe ser capaz de resistir los efectos sísmicos, ¿no? Ver figura 16A. Acá está, ¿no? Acá. Entonces acá solamente se tiene el pórtico sin muro, ¿no? Entonces si acá se tienen las fuerzas laterales de sismo, ¿no? Que es la típica, ¿no? Entonces estos pórticos deben resistir las fuerzas laterales de sismo, ¿no? Eso es lo que se indica ahí. Las paredes de relleno deben ser distribuidas uniformemente en el edificio, ¿no? Entonces fíjense acá. Ahora si yo relleno estos vacíos, ¿no? con mampostería o con albañilería, entonces le estoy dando opción a que las fuerzas actúen de esa manera, ¿no? Si tengo una carga lateral, estas diagonales de las paredes deben también responder, ¿no? Dice, los muros de relleno de mampostería no deben ser discontinuos en ningún nivel, intermedio o en la planta baja. Esto tendría un efecto no deseado en el recorrido de las cargas, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, acá tenemos los muros y abajo no, ¿no? Entonces acá pues hay un problema, ¿no? Se está concentrando la carga, pues, ¿no? Acá. Entonces este sería pues un piso débil o un piso blando, ¿no? En pórticos de concreto reforzado dúctiles, el relleno de mampostería puede prevenir que los elementos primarios del pórtico, las columnas y vigas, respondan de una manera dúctil, haciendo que esas estructuras puedan mostrar un comportamiento frágil. Esto puede ocasionar una falla repentina y dramática. Sin embargo, muchos de los edificios de pórticos de concreto reforzado con muros de relleno de mampostería no están diseñados para tomar en cuenta los efectos de las paredes de relleno en el comportamiento del edificio. Por lo que este tutorial recomienda evitar este tipo de construcción completamente, ya sea confinando la mampostería o usando muros de corte de concreto reforzado. Entonces, ya se está indicando que es mejor, ¿no? Cuando los marcos dúctiles de concreto reforzado son diseñados para resistir grandes desplazamientos, evitando el colapso, los rellenos de mampostería deben aislarse del marco por una separación suficiente. De esta manera, las paredes de relleno de mampostería no afectan el comportamiento del marco y los desplazamientos del marco no se restringen. Otra ventaja de aislar los rellenos de mampostería es que las paredes se mantengan sin daños, reduciendo así los costos de reparación después del terremoto. En general, debido al pobre desempeño sísmico de los edificios de pórticos no dúctiles de concreto reforzado, así como de los edificios de mampostería resistente a cargas verticales, la construcción con mampostería confinada está emergiendo como una mejor alternativa para edificios de baja altura en países en desarrollo. Este tipo de construcción es mucho más fácil que construir que los marcos dúctiles con rellenos aislados, ¿no? En este caso, los edificios de mampostería, ¿no? Son los que se están dando. En este caso son elementos confinados, ¿no? Con elementos confinados es una mejor alternativa, ¿no? Para edificios de baja altura. Bueno, tiene que verse también la resistencia sísmica fuera del plano de los muros de relleno. El problema de aislar los muros de relleno de mampostería de los marcos de concreto reforzado es que estos muros son susceptibles al colapso en la dirección fuera del plano, esto es, en la dirección perpendicular a la superficie del muro. Esto es particularmente serio en los pisos altos o cuando hay grandes espaciamientos entre columnas. Una vez que la pared de mampostería se agrieta, las sacudidas continúan pueden fácilmente causar el colapso de los bloques pesados de relleno, causando una amenaza seria a la vida de los ocupantes del edificio y a los peatones. Entonces, por ejemplo, acá ya se cayó todo, pues, ¿no? El elemento de, digamos, en este caso, fuera en la parte exterior. Entonces, acá se presenta un problema que muchas veces seguramente lo han escuchado, ¿no? Que son las columnas cortas y cautivas, ¿no? Entonces, algunas columnas en pórticos de concreto reforzado se pueden considerar más cortas en tamaño que otras en el mismo nivel, ¿no? El figura dice 17.
¿no? Acá. Entonces acá, por ejemplo, se tiene otro elemento, entonces ya acá esta es una columna corta, ¿no? Acá, si se tiene un terreno inclinado, esta es una columna esbelta y esta es una columna corta. Esto es típico, ¿no? Típico de los colegios. Entonces acá, digamos, el muro, al estar, digamos, asociado a las columnas, acá, en esta zona libre, ¿no? Donde está esta parte libre, se produce, pues, en lo que se llama una columna corta, ¿no? Hay una concentración de fuerzas en esta zona. Dice, hay otra situación especial en edificios donde pueden ocurrir efectos de columna corta, ¿no? Bueno, acá fíjense, cuando tenemos los muros a la mitad, entonces esto de acá ya es una columna corta, ¿no? Unos muros de altura parcial, ¿no? Dice, la porción superior de la columna contigua a la ventana se comporta como una columna corta debido a la presencia del muro relleno, el cual limita el movimiento de la porción inferior de la columna. En muchos casos, otras columnas en el mismo nivel son de poca altura, ya que no hay muros contiguos a ellas. Cuando la losa de piso se mueve horizontalmente durante un sismo, la parte superior de todas las columnas experimentan el mismo desplazamiento. La altura efectiva sobre la cual la columna corta se puede flexionar libremente es pequeña. En consecuencia, las columnas cortas atraen fuerzas sísmicas mayores, comparadas a las columnas regulares. Como consecuencia de esto, las columnas cortas sufren mayores daños. El daño en estas columnas cortas suele ser grietas en forma de X, características de la falla por cortante, ¿no? Eso es algo típico, ¿cierto? Muchos habrán visto en algunos lugares, ¿no? La presencia de fisuras en forma de, digamos, X, ¿no? Diagonales. ¿Mm? Entonces, esa, como se indica, ya es característico de la falla por cortante. Bueno, ¿qué modificaciones de edificios existentes, no? Entonces, hablamos de las modificaciones. Entonces, a lo que se llama alteraciones. Dice, son comunes las alteraciones en los edificios de pórticos de concreto con muros de relleno. Por ejemplo, en Argelia, India y Turquía, las modificaciones típicas incluyen cerrar balcones para aumentar el tamaño de los aposentos o demolición de paredes interiores para expandir apartamentos existentes. Bueno, de alguna manera también en nuestro caso, ¿no? Muchas veces se han dado estas alteraciones en viviendas, ¿no? Donde alguien ha querido pues ampliar, digamos, algún lugar y lo que ha hecho es botar una pared sin criterio, ¿no? Sin criterio de ingeniería. Entonces no es fácil tampoco, ¿no? Hacer estas modificaciones. Dice, en algunos casos se remueven columnas o muros de carga con tal de expandir el tamaño de apartamentos. Alternativamente se conectan nuevas escaleras perforando las losas. En algunos casos las paredes se perforan para crear aberturas. Cuando estas alteraciones no fueron tomadas en cuenta en el diseño original o se realizan sin la participación de profesionales calificados, hay un aumento en el riesgo de daño sísmico. ¿No? Estamos hablando de alteraciones, ¿no? Fíjense, estamos hablando de alteraciones, ¿no? Me acuerdo de un primer trabajo también que hicimos, me acuerdo, ¿no? Una profesora nos hizo ver, ¿no? Digamos, unas vigas que estaban así con estas fisuras diagonales, ¿no? Fuertes, en toda la viga, pero fuertes, ¿no? No finas, sino fuertes. Entonces lo que dijimos, bueno, hay que picar, ¿no? En las épocas antiguas, pues, no había todavía presencia de fibra de carbono, nada de eso, que son, digamos, tipos de reforzamiento más limpios, si se quiere decir, ¿no? En este caso, pues, había que picar y ver cuál era, pues, el diseño del refuerzo. Me acuerdo que se picó, ¿no? Pero lamentablemente, pues, a veces uno tiene que ver bien las cosas, ¿no? Porque a veces uno contrata personas que no tienen conocimiento, sino son personas que tú le dices, rompe eso, bota eso y nada más, ¿no? Y no tienen otra forma, digamos, de reaccionar en el sentido de que si me han dicho botar, me han dicho demoler, hago eso, ¿no? Aun cuando ve alguna situación que no es usual, pues, sin embargo, todo lo rompen, ¿no? Entonces me acuerdo, pues, que debajo de esa viga había un muro, ¿no? Que era perpendicular a la viga.
Entonces estos patas, me acuerdo, como se rompía antiguamente con comba, ¿no? Sacaban el concreto de la viga, pero como había un muro que estaba pegado, que era un muro que separaban, ¿no? Dos ambientes. Entonces, como golpeaban la viga, se movía el muro, ¿no? Y estos, pues, como son gente pues, que no les importa, me acuerdo, pues, que se volaron el muro. Entonces, tanto golpe, sacaron el concreto, pero también se volaron el muro, ¿no? Pero bueno, ya eso tuvo que, de alguna manera, tuvo alguna mejor solución, porque ya la profesora en este caso vio algo, un ambiente mayor, ¿no? Pero dando pues la opinión el ingeniero que tenía que hacer alguna situación, ¿no? De refuerzo. Pero bueno, entonces cuando se vio pues ya el refuerzo de la viga, habíamos visto que la importancia, digamos más adelante lo vamos a ver, que eran varillas casi de 1 pulgada, ¿no? Pero lo malo de esto es que en el extremo no había los tradicionales ganchos de 90, ¿no? Entonces, no había. Probablemente esas épocas donde se construyó ese edificio, no tenía pues facilidades para doblar una varilla. Doblar una varilla, 1 pulgada, pues es difícil. Entonces, sencillamente lo colocaron y ya está, ¿no? Pero cuando una viga pues tiene este refuerzo y no tiene pues el gancho, ¿no? De la 90, pues definitivamente pues el acero pues se suelta, ¿no? Es una viga, o perdón, es una varilla de 1 pulgada, es gruesa, tiene peso, ¿no? Entonces, como no tiene los ganchos, definitivamente el elemento pues está suelto, ¿no? O sea, poco a poco se mueve, con todo el movimiento que hay se mueve, y se separa del concreto, ¿no? Entonces, lo que se llama adherencia concreto-refuerzo se pierde, ¿no? Entonces, ya al tener, digamos, estar suelto el refuerzo, va golpeando y van, digamos, produciéndose las fisuras, ¿no? Inclinadas. Entonces, ahí es un buen ejemplo de lo que es una falla por cortar. Acá se ve, pues, ¿no? Por ejemplo, este tipo de, digamos, de adiciones, ¿no? Como dice adiciones, ¿no? Que no es bueno, pues, ¿no? Añadir. Entonces, este es un tema que también nos atañe a nosotros, ¿no? Porque muchas veces, pues, digamos, se construye, quizás por la idiosincrasia que tenemos, nos gusta vivir en la casa de papá, ¿no es cierto? De papá y mamá, ¿no es cierto? Entonces a veces, bueno, ya me toca tener mi pareja, me caso y digo al papá, ¿no? Que de repente el segundo piso, no puedo hacer mi casita en el segundo piso, ya. El otro hermano dice, yo puedo hacer en el tercero, ya. Entonces ya la casa es de 3 pisos. Pero ¿qué pasa? De repente la vivienda en su primer piso fue solamente diseñada para un piso nada más. Pero ya se tiene 3 pisos, entonces ya la cosa no es lo mismo. Entonces, muchos de los constructores, ¿no? Por supuesto, estamos hablando claramente, digamos, diferenciando con el ingeniero, ¿no? Como decimos, los constructores que, digamos, tienen, pues, en todo caso, poca capacidad, digamos, o no tienen el conocimiento de ingeniero, ellos piensan, pues, que siendo la estructura de menor peso, no va a afectar el diseño, ¿no? Entonces lo hacen de poco peso. Pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Entonces, eso es algo erróneo, ¿no? Cuando, digamos, un concepto que, digamos, es mal interpretado, pues definitivamente a veces no es bueno, ¿no? Se llegó a indicar, pues, que la fuerza de sismo es función directa del peso del edificio. Entonces, la fuerza de sismo disminuirá si yo disminuyo mi peso, ¿no? Pero definitivamente, ¿no? Estos elementos, al ser también livianos, las conexiones no son buenas. Entonces, por más que este elemento, digamos, sea de menor peso, ¿no? Su desplazamiento será mayor. Entonces, pues, definitivamente a veces no son, digamos, la mejor solución, ¿no? Y si uno diseña, pues, para un primer piso, no es lo mismo, pues, colocar 3 pisos, ¿no? Entonces, tampoco es así. Y ese es un grave problema, ¿no? La idiosincrasia en que nosotros en que vivimos, ¿no? Porque muchas viviendas de nuestra ciudad de Lima
tienen estos digamos, problemas, si se quiere decir, ¿no? Bueno, acá otro de los problemas que se plantean también son los edificios adyacentes, ¿no? Efecto del martilleo, ¿no? O de golpe. Eso ocurre también, ¿por qué? Porque la gente no hace, pues, la junta necesaria, ¿no? La junta adecuada. Entonces acá ustedes ya tienen una idea de lo que es en dinámica, ¿no? ¿Recuerdan un poquito de dinámica? ¿Sí? Entonces vieron lo que eran las formas de modo, ¿no? ¿Recuerdan o no? ¿Mm? ¿Recuerdan esto o no? ¿Mm? ¿No? Tener, por ejemplo, el modelo, ¿no? Entonces, como ustedes saben, pues, cuando ocurre un movimiento lateral, ¿no? Entonces tenemos las formas de modo, ¿no es cierto? Entonces se deforma así, puede formarse así, digamos, ¿cierto? O al revés, ¿no? Entonces, con esto quiero indicar que se desplaza, pues, ¿no? Se desplaza en ambas masas que corresponden a cada uno de los niveles. Entonces, dependiendo, digamos, de esos desplazamientos, se debe diseñar esta junta, ¿no? Porque si es muy pegadito, pues definitivamente va a haber golpe, ¿no? Y es más, ¿no? Y ustedes saben, en nuestros países, en nuestros países de Sudamérica generalmente, y por supuesto en nuestra ciudad de Lima, nosotros a veces decimos, ¿no? El vecino es el encofrado del fondo, ¿no es cierto? Y nosotros completamos nuestro encofrado solamente en las tres partes restantes, ¿no? Para la cuarta, que es el fondo, es la pared del vecino. O sea, inclusive nuestro edificio está pegado al vecino, ¿cierto? Entonces acá mucha gente pues piensa que en esto, digamos, no va a pasar nada porque ya no es un edificio, son dos edificios. Cuando viene el sismo, ya no es que tiene pues que trabajar este edificio, sino los dos. Como están pegados, trabajan los dos. Entonces acá la importancia es ya la resistencia, ¿no? Por supuesto la resistencia de cuál es, en todo caso, resistencia y rigidez, de cuál es mucho más fuerte, en otras palabras, ¿no? Si un edificio, digamos, es más fuerte que el otro, ¿no? De repente, por ejemplo, acá, ¿no? Se golpea y acaba de dañar a toda esta zona, ¿no? Entonces, aparentemente el edificio más alto pudiera ser más fuerte, no. Probablemente hasta los más bajitos son los más fuertes, ¿no? Entonces acá se podría tener esto, los golpes. Y eso también es parte, digamos, de la historia sísmica, ¿no? Todos los golpes que han habido, pues, ¿no? En estas zonas, ¿no? Acá, por ejemplo, cómo se nota claramente, ¿no? Cómo ha quedado el daño, ¿no? Debido al golpe. Entonces, este chiquito, pues, digamos, ¿no? Este bajito, pues, ha afectado a este más alto y a este, ¿no? Entonces, dependiendo de la masa de este edificio pequeño, va a dañar, digamos, a los otros edificios. Bueno, acá volvíamos a lo que es piso suave y débil, dice, ¿no? Generalmente es de este tipo, ¿no? O sea, el primer piso tiene solamente columnas y de ahí ya tenemos, pues, digamos, el segundo y tercer piso, donde son las viviendas, ¿no? Esto con una, digamos, forma de estructura pensada en que este piso, pues, sea para estacionamiento, ¿no? Entonces, esto tenemos acá en varios edificios, ¿no? Me acuerdo, si uno camina por la avenida Equipa llegando digamos,
llama? Está en la plaza de acá, al final de la Arequipa. ¿Cómo se llama esto? Miraflores. Van a ver, digamos, que hay unas viviendas que tienen este primer piso donde hay estacionamiento, ¿no? Entonces, potencialmente, pues, esta es una mala estructuración, ¿no? Como indica, ya lo dice la historia sísmica. Sin embargo, existen, bueno, todavía hay edificios que existen, ¿no? Fíjense, miren, cómo es que se deforma, ¿eh? Entonces, toda esta estructura se comporta como un todo, y por lo tanto, las patitas nomás ya se acortan, y ese es el problema, ¿no? Igual, eso también es otra cosa, ¿no? No solamente que en el primer piso puede presentarte esta situación de piso débil o blando, ¿no? Puede tener uno acá también, ¿no? Fíjense, en otro nivel, ¿no? Generalmente, pues, a veces se hace, ¿no? Un piso para guardar, digamos, cableados, ¿no? Todos los elementos necesarios, ¿no? Digamos, para uso de agua, vapor, a otras condiciones que el edificio necesita, entonces se hace pues un tercer piso, ¿no? O un piso, perdón, intermedio, donde es un tipo blando, ¿no? Entonces ahí puede ocurrir, ¿no? O sea, no solamente en el primer nivel ocurre este tipo de daño, ¿no? Piso débil o blando. Estos pisos suaves o débiles se encuentran en el nivel, generalmente son en planta baja, como se indica, ¿no? Fíjense en planta baja, ¿eh? Entonces acá tenemos el colapso de edificio debido al efecto de piso suave. ¿Cómo evitar estos pisos suaves? Entonces, como se ha indicado, mejor es dotarle pues de elementos, ¿no? Que, digamos, las placas son lo más típico que se han usado hasta ahora, ¿no? Pero construidos desde abajo hasta el extremo, ¿no? A lo largo de toda la altura del edificio. Y por supuesto colocar estos de forma simétrica, ¿no? A evitar justamente la torsión en planta. Tenemos otro tipo de falla que es la falla por viga fuerte, columna débil. En un edificio de pórticos de concreto reforzados sujetos a actividad sísmica, los efectos sísmicos se transmiten de las vigas a las columnas y después a las cimentaciones, ¿no? Entonces, las conexiones viga-columna también son críticas para asegurar un comportamiento sísmico satisfactorio en estos edificios. Entonces, hay un enfoque aceptado actualmente para el diseño sísmico, ¿no? Llamado columna fuerte, viga débil, ¿no? Los principios de diseño asociados a este enfoque se resumen a continuación. Entonces, acá se acepta esto de acá, ¿no? Fíjense, este tipo, digamos, de diseño o daño producido, ¿no? Los niveles, deberá darse a nivel de vigas, ¿no? Esos puntitos son, en este caso, ¿no? Los llamados rótulas, ¿no? Rótulas plásticas, ¿no? Entonces, las rótulas se producen, pues, en las vigas. Entonces, esta concepción es adecuada, pero no que las rótulas se produzcan en columnas porque ahí viene el colapso. Bueno, en cualquier posición, si se producen las rótulas ahí antes que las vigas, entonces viene el colapso. Entonces, esto no debe trabajarse, o sea, no debe diseñarse bajo este concepto. Bueno, acá se muestran el concepto de columna fuerte, viga débil, pues tiene que ver también con la forma, ¿no? Como está indicado ahí, ¿no? Acá se muestra pues la columna está tremendamente gruesa comparada con las viguitas, ¿no? Que no debe tampoco, digamos, ver esa forma, ¿no? Sino siempre tratar, digamos, de tener una regularidad, ¿no? Bueno, este concepto todavía pasa, ¿no es cierto? Como dice acá, ¿no? Como una fuerte, bueno, sí, dice, ¿no? Pero acá nada que ver, pues, ¿no? O sea, las vigas nunca pueden ser así tan gruesas y las columnas delgaditas, ¿no? Nada que ver, pues, ¿no? Entonces, mucho de esto tiene que ver, ¿no? Si viene un sismo en este edificio, definitivamente las columnas son pequeñas, delgadas, no van a soportar el movimiento. Entonces, lo que hace, como son elementos débiles, delgados, entonces van a punzonar, digamos, a la losa, ¿no? Entonces, al punzonar a la losa, van a pasar, entonces toda la losa va a caer, ¿no? Y van a producirse este tipo de daño, ¿no?
que fue típico también en 1985, el terremoto de México, ¿no? Donde cayeron muchos edificios por usar pues este sistema que no usaba vigas, ¿no? Los mexicanos, por estar cerca a Estados Unidos, copiaron sistemas constructivos, pero lamentablemente pues Estados Unidos, como es un país muy grande, hay zonas que tienen sismo, pero hay zonas que no. Entonces, estas zonas donde no hay sismo, pues su sistema constructivo es diferente, ¿no? Por ejemplo, ahí no usan, había un sistema donde no usaban vigas, ¿no? Solamente se mostraba la losa y las columnas. Pero para sismo eso no puede ser, pues, ¿no? Entonces copiaron eso y justamente lo hicieron en los hospitales, ¿no? Entonces el año 1985 fue pues crítico para México, donde pues colapsaron muchos edificios de hospitales, ¿no? Fíjense, se hizo así sándwich, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí a las 2, ya ves, no me dicen nada. Eso es otro punto que van a tener que avisar siempre, ¿ya? Acá, hasta en la foto se ha quedado dormido cada uno de sus compañeros, ¿no? No solamente a la foto me ha mostrado que está durmiendo. Bueno, entonces vamos a continuar el día de mañana, ¿ya? Entonces les agradezco por su atención. Entonces ya nos estamos viendo el día de mañana. Muy bien. Gracias, ingeniero. Hasta mañana con todos. Buenas tardes. Nos vemos. Buenas tardes, ingeniero. Nos vemos. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego.